interesaba saber que en un contexto neoliberal tan tajante, qué importancia tiene seguir apostando en la agroecología y en base a eso, qué significa la soberanía alimentaria en un momento donde hay que defenderla más que nunca. Bueno, primero, por ahí desde las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas, sostenemos y hemos sostenido una práctica de producción que no solamente tiene que ver con la relación con la tierra, sino como una forma y una identidad de vida, ¿no? Y en ese sentido, los sistemas productivos han sido basados en la agroecología, ¿no? Hoy que se le pone ese nombre o está como más resonante en los distintos territorios es también la fuerza de alguna manera que traen esos procesos productivos a lo largo y ancho de nuestra América Latina, que han resistido justamente a estas políticas neoliberales que en los años 90 hemos tenido como los intentos a través de los tratados de libre comercio y que hemos estado perjudicados, ¿no? Todos estos sistemas de vida y de producción. Y apostar en estos tiempos es seguir sosteniendo esa multiplicación, primero que es defender la tierra en territorios donde coexisten y están estos sistemas de producción y de las otras realidades de familias que tienen que alquilar un pedazo de tierra para poder producir, ¿no? Y esos son, creemos nosotros, los que más afectados fuertemente van a estar. Y es difícil, sin duda, sin el apoyo del Estado, sin políticas que permitan, no sé, acceder a una situación de crisis climática o que les afecta, que pierden la producción, es como arrastrarlos a una pérdida de eso, del ingreso que las familias mismas realizan sin patrón, ¿no? Con una lógica de producir alimentos sanos, variados, accesibles para el pueblo, ¿no? Y de eso también se trata la soberanía alimentaria, no es comer, llenarme la panza y simplemente eso, ¿no? Sino de dónde proviene lo que consumo, de quién, cómo lo producen, ¿no? Y eso ahí es la soberanía alimentaria, no solamente un principio político que se ha ido semillando a lo largo de nuestra América Latina y el mundo, y la voz, la potencia y la resistencia también de esos pueblos que desde los transhumantes hasta los crianceros, hasta los que producen carne, digamos, con su forma de vida en los territorios distintos, ¿no? Hablamos de semiárido, hablamos de llanuras, hablamos de selva, ¿no? Y si por ahí a veces nos pasa de que, bueno, la agroecología no es lo mismo una agroecología en un sistema donde hay mucha abundancia de agua para la producción, con un sistema donde, bueno, pasan 2 años a veces sin lluvia o años sin lluvia, entonces también ahí es el concepto de la agroecología. Hay agroecología de riego, agroecología de secano, y creo que valorarla desde esos territorios y seguir empujando, obviamente, la resistencia y la misma lucha de los pueblos nos ha llevado a poner en instancia de donde resuelven y definen esta política que se incorpore, ¿no? Y que se incorpore desde esa perspectiva de las y los protagonistas y sujetos productivos de nuestro país, la agroecología o la producción campesina indígena y de la pesca artesanal. ¿Qué importancia tiene proteger las semillas ante la amenaza de que sean patentadas por el privado? Sí, tanto las semillas para la producción de verduras y como semillas de plantas ornamentales, semillas de las plantas nativas, ¿no? Esos son también importantes y necesarios para esa producción agroecológica diversa. Hemos tenido la capacidad organizativa, las distintas organizaciones en su momento, en el año 2013, cuando querían cambiar la ley de semilla aquí, de frenarla. Había un contexto político también que nos permitía tener ese diálogo y acceso a poner una postura, ¿no? De lo que significaba esto, el patentamiento de la semilla y
para nosotros era la criminalización de quienes venimos reproduciendo esas semillas, el riesgo aún de seguir perdiendo las semillas, porque se pierden no solo por los desplazamientos forzosos que se hacen, por los cambios climáticos, sino también por las fumigaciones de aquellas producciones que están muy a la vera de los monocultivos que tiran Roundup, tiran 2,4-D, venenos agrotóxicos que están prohibidos en otros lugares en Europa, por ejemplo, sin embargo aquí se lo utilizan. Y bueno, y hace unos días se veía que iban a bajarles el coste para su importación, y eso implica mayor riesgo, no solo en la producción, sino en la salud de nuestras familias, en el ambiente, la contaminación de las aguas, del aire, ¿no? Y hasta el día de hoy vemos, a fuerza de organizaciones como la Madre de Barrito Saingó, como la Madre de Córdoba, de otros lugares como Cantibos, Peña, el Colorado, en fin, un montón de pueblos que se han puesto como organización, autoconvocado pueblo de fumigados, ¿no? Hay situaciones que cada vez se agravan con salud, el cáncer de los niños, de los grandes, ¿no? Y abrir nuevamente la discusión en la región, este tratado de libre comercio, el tratado que se quiere hacer con Mercosur y Unión Europea, también va a llevar a profundizar esas consecuencias negativas para el pueblo campesino, para los pueblos que viven en la tierra y bueno, para la sociedad en general, ¿no? Las grandes transnacionales que siguen acaparando desde la tierra hasta las semillas son, digamos, las que están hoy prácticamente queriendo comandar, ¿no? Sin embargo, ante eso, la respuesta que por ahí tenemos es desplazamiento, la justicia haciendo oídos sordos y las consecuencias que implica muchas veces para la vida de los y las compañeras que se arriesgan a defender su territorio, ¿no? El 5 de abril han asesinado a un compañero en Santiago del Estero y esto se suma a situaciones que se están dando en La Rioja, que se están dando en el Chaco, que se están en Salta, en Jujuy y bueno, en todo prácticamente el territorio donde todavía sigue estando ese tejido social comunitario en resistencia. Nos interesaba saber cómo fue para vos dar el paso de militar a gestionar y ser parte de la dirección de género e igualdad. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Y bueno, esto de hacer parte de un espacio donde se administraba o donde se pretendía colocar políticas públicas orientadas a fortalecer la producción, la formación y con el acompañamiento técnico, ¿no? Tiene un antes que es en el programa social agropecuario en los años 90, después ha ido transformándose en otros nombres, o sea, Secretaría de Agricultura, Subsecretaría, luego del Instituto, y en esta gestión era como la primera vez que había una dirección de género e igualdad, y eso ha sido como muy también impactante a nivel interno de la hora de definiciones, de presupuestos y demás. El mandato que tenía, ¿sí?, de estar en ese espacio, porque no es un proceso que lo haya decidido sola, sino ha sido una discusión, y bueno, todo lo anterior también ha sido una discusión bueno, le ponemos el cuerpo ahí, y al llegar ahí, bueno, ya traía un acúmulo de situaciones de desigualdad que vivíamos en los territorios, acompañar a familias y a comunidades que tenían conflictos territoriales, lo empezaba a hacer desde los 18 años, junto con compañeros y compañeras que han empezado en los años 90 a resistir ante los desalojos silenciosos que había en Santiago del Estero, ¿no? Y después el pasar por varias provincias compartiendo esa experiencia para construir el movimiento nacional campesino indígena, la formación también y participación en espacios de la propia vida campesina, bueno, nutrida de todas esas experiencias, esos saberes y sabiendo de que hay esa brecha de desigualdad, no solamente para con las mujeres,
y era intentar colocar la propuesta, que creo que es una de las cosas más positivas que hemos tenido ahí, el plan integral en nuestras manos, que han sido proyectos direccionados para las mujeres, para que pudieran adquirir maquinarias, herramientas, tecnología, para que puedan tener una mejora en su producción, para que puedan poder comercializar, para que tuvieran también la asistencia técnica para las cuestiones de sanidad, y eso nos ha demandado también una articulación con otras áreas como el SENASA, el INTA y también el Ministerio de las Mujeres, que con ella hemos hecho un análisis de cuántas horas las mujeres en la ruralidad destinaban a la producción, ¿no? Y en ese resultado del primer resultado de las encuestas, porque no ha quedado concluido, quienes están quizás en ese trabajo técnico de oficina no dimensionan lo que en el territorio significa trasladarse, ¿no? En una zona rural en donde no hay transporte público, o que se depende de las proporciones que le decimos nosotros para poder llegar a una ciudad y acceder a internet o acceder a sacar fotocopia. Y ahí sí han tenido un gran esfuerzo y compromiso de los trabajadores territoriales. El INAPSI tenía más de 900 trabajadores a nivel nacional, y eso nos ha permitido también, porque estos proyectos han sido formulados durante la pandemia, y algunas mujeres nos contaban de cómo habían hecho para poder llegar a formular ese proyecto, ¿no? A la hora de firmar el papel, el acta de compromiso, tenían que ir por la huellita del monte, firmar, y después la otra avisar que ya estaba firmada, entonces seguía la otra a firmar, ¿no? Y eso ha generado no solamente refortalecer la comunidad de muchas de ellas, sino volver a encontrarse, a pensar, a soñar en que era posible estas cosas en sus propias manos, ¿no? La lógica era también cuestionar eso, ¿no? Quienes siempre han tenido el acceso en los programas, ¿no?, de las políticas públicas, acceso a esas herramientas, y no las mujeres, sino que son las que garantizan tantos trabajos en el núcleo familiar, ¿no? Así que sí, es una experiencia que ha tenido sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, pero que es una experiencia al fin que al espacio organizativo también le sirve para seguir, tamizar eso y seguir, ¿no? Y en este contexto, vamos a ver cómo, porque pintan nuevamente un desmantelamiento de esas políticas. De hecho, el instituto está actualmente intervenido, a los que todavía están en la gestión se les pide la renuncia, y por tanto, quedan los trabajadores y las trabajadoras también pendientes de esa amenaza que tienen de ser despedidos, ¿no? Y hay trabajadores de 15, 20 años, más años, y es muy angustiante, ¿no?, para todos y todas, no solo para ellos, que es su fuente laboral, sino una desprotección también en lo territorial para estas comunidades que de repente o están en un conflicto territorial, y determinar si sería asesorar, eso ya no está. ¿Cómo se piensa la ruralidad de la salud? ¿Cómo es esa conexión que vos has encontrado? Nosotros desde el inicio de nuestra organización, tanto local como nacional, hemos tenido siempre como uno de los principios políticos la paridad de género, ¿no? La paridad de género y los sujetos protagonistas, los campesinos, las campesinas, históricamente, o en la conformación de este Estado-Nación, ha sido a base de la represión y de la esclavitud y del desarme del tejido social de las comunidades y de los pueblos, ¿no? Recuperar esa memoria histórica, recuperar el autoestima para poder decir la palabra, para poder hacer nuestras acciones que llevaban así. Tenemos un problema de educación, ¿cómo podemos solucionar? ¿Cómo lo vamos a
afrontar, y en el 2007 construimos una escuela de agroecología y trabajábamos haciendo nuestros encuentros de mujeres, nuestras asambleas de mujeres, nacional, latinoamericana, y nos íbamos nutriendo. La discusión sobre el feminismo, bueno, sí ha tensionado bastante, ¿no? Incluso en propias compañeras, bueno, hasta que hemos ido como desarmando esa demonización de lo que significa el feminismo, que no es la competencia de que las mujeres sean más que los varones, ¿no? Sino que hay una brecha de desigualdad en todo, y eso, bueno, tenemos que entre todos ver cómo disminuimos para tener un buen vivir. Y cuando empezaba a discutirse en el seno de la organización en el año 2010, decía, bueno, las compañeras de todos los países que ahí discutíamos, decían, sin feminismo no hay socialismo, ¿no? Porque es principio de la organización, es una organización anticapitalista, antineoliberal, anticolonialista, y le faltaba colocar el antipatriarcal. Para dentro del mundo de los feminismos, nuestra identidad parte de la tierra, parte de la producción campesina, de la producción de alimentos, del cuidado de nuestros animales, y parte de la comunidad. Por eso caracterizamos al feminismo campesino, indígena, popular, comunitario, revolucionario también decimos. Y hoy el grito de orden es: con feminismo hay socialismo. ¿Cuál es tu mirada sobre cómo lo cubren los medios de comunicación cuando hay un conflicto territorial? Los medios hegemónicos construyen esas noticias refiriéndose a nosotros como, bueno, parte del obstáculo para el progreso, ¿no? La demonización permanente, aliados con el Poder Judicial para criminalizar. Hemos podido construir en estos tiempos también alianzas con otros actores sociales, y hemos llevado a plantear y construir la declaración de las campesinas y personas que viven en las zonas rurales, y eso está en organizaciones de Naciones Unidas. Hemos tenido la mala suerte que he estado gobernando Macri y se ha abstenido como país a dar el voto. Deconstruir, o que los medios hegemónicos deconstruyan esa mirada, es como, bueno, ese peralolo más o menos. El movimiento ha logrado construir unas herramientas propias que son las radios de comunicadoras. Ahora vamos a cumplir 21 años, la primera que ha sido instalada en la provincia, son 6. Y en el año 2013 con la Secretaría de Agricultura logramos tener como un programa para equipar, para comprar, formar y equipar, instalar radios comunitarias de la agricultura familiar. Y eso ha sido, bueno, algo positivo, tanto en Neuquén, en Misiones, en Jujuy se han instalado estas radios que después, bueno, han empezado a formar parte de algunos medios alternativos y populares en el país, desde la ruralidad. Y en el 2017-2018 logramos hacer un encuentro nacional de estos medios y un poco articularnos, ¿no? Creo que esa ha sido también la fuerza para contrarrestar lo que los medios hegemónicos de repente quieren imponer y dejar como palabra única ante situaciones que tienen que ver cómo nos violentan en los territorios. Es lo que llamábamos nosotros, bueno, es nuestra tarea también, eso, generar o disputar el sentido, y con esas herramientas y con nuestra formación política permanente, romper el latifundio mediático. Tantas áreas, a veces es bueno escuchar otras experiencias. Y ¿cómo te parece a vos que hay que resistir a todo esto? Digo, conociéndote, tu experiencia, tu militancia, tus vivencias con tus compañeros y compañeras, ¿cómo se resiste a todo esto? No hay una receta, pero de las experiencias que venimos teniendo, que son un montón, para algunos son más de 500 años, otros son menos, eso, lo que ha conseguido hacer la fuerza ha sido organizarse, ha sido unirse, y ha sido, bueno,
tener la claridad que es lo que queremos también. Y ante eso, bueno, será una lucha permanente. El capitalismo está fuerte. Hay una fragmentación también en nuestra sociedad o en el campo popular. Entonces hay que tener la capacidad de reagruparnos, rearmarnos y reconstruir para poder dar esta pelea que si no nos van a pasar por encima. Y no son solo 40 años de democracia, son muchos valores que están en juego.